En este lunes de la 33ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 18, 35 al 43. El texto dice así: En aquel tiempo, cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba la gente, preguntaba qué era aquello, y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Entonces gritó: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante le regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? Él dijo: Señor, que vea otra vez. Jesús le contestó: Recobra la vista, tu fe te ha curado. Enseguida recobró la vista y lo siguió glorificando a Dios, y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. El texto de hoy empieza diciéndonos que Jesús se acercaba a Jericó. Jericó era la última parada de todo aquel que viajaba a Jerusalén. La ciudad era un fértil oasis en medio del árido desierto de Judea y se encuentra justo antes de que el río Jordán desemboque en el Mar Muerto. Por el agua abundante de que disponía, Jericó era una ciudad pujante, bastante poblada y con mucha actividad comercial. Después de Jericó solo quedan unos 30 kilómetros en subida hasta llegar a Jerusalén, distancia que los peregrinos solían hacer en un día de camino. El hecho es que en la estructura del Evangelio de Lucas ya nos encontramos al término del camino de Jesús, que ha sido un camino lleno de diversas enseñanzas para quienes desean ser discípulos suyos. Y ya solo nos queda oír sus últimas enseñanzas en Jerusalén y ser testigos del trágico desenlace de su camino. Desenlace que puede también suceder a quienes siguen su camino. El hecho es que, según el relato de hoy, Jesús se acercaba a Jericó y en la entrada se encontraba un ciego. Este relato de Lucas nos lo cuenta también Marcos y Mateo. Marcos nos dará el nombre del ciego, Bartimeo. Sin embargo, Mateo nos dice que fueron dos los ciegos. Ambos, Marcos y Mateo, nos dicen que el encuentro con él, o con los dos ciegos, fue saliendo de Jericó. Pero para Lucas, el hecho sucedió al entrar a Jericó. Lo que interesa no son los detalles de la historia, que pudo haber sido distorsionada en la transmisión oral antes de que se pusiese por escrito, sino lo que interesa es la riqueza de la enseñanza que contiene este pasaje. Volvamos pues a Lucas y reflexionemos en el relato que nos presenta. Es conveniente imaginar la escena, mucha gente entrando y saliendo de la activa Jericó, e imaginar también a Jesús entrando con un grupo numeroso de discípulos con los que había caminado desde Galilea, todos ellos deseosos de ver y entender el camino de Jesús. Dice el texto que había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. No es de extrañar ver a un ciego, pues en tiempos de Jesús había muchos enfermos entre la población. Pero también había mucha pobreza, muchos pobres pidiendo limosna debido a la difícil situación económica del pueblo de Israel, a causa principalmente de la invasión romana. Un ciego, pues, pidiendo limosna era uno más de tantos. Pero como veremos, este ciego tenía algo especial. El ciego sentado al borde del camino representa a aquellos que no pueden ver la verdad del camino de Jesús y que no participan de él. A aquellos que por su ceguera no se pueden unir a los demás compañeros de Jesús. Representa a aquellos que están sentados, dependientes, sin moverse. Pero este ciego en concreto es uno que está interesado en Jesús y su mensaje. Se trata de un buscador de Dios, pero que no había tenido la ocasión de encontrarse con Jesús para ponerse a caminar con él. Sin embargo, parece que lo deseaba intensamente. Entonces, al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello y le explicaron: pasa Jesús Nazareno. Lucas nos dice que la gente llamaba a Jesús el Nazareno, el que venía de Nazaret. Al ciego le llamó la atención la bulla que hacía la gente, más del ordinario, pues Jesús entraba con sus discípulos,
y se animó a preguntar. Al oír que era Jesús, dice el texto, que entonces gritó: «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Fue un grito emocionado, como si fuese lo que algún día esperaba oír. Y lo que gritó fue: «Jesús, hijo de David». Llamar a Jesús hijo de David es reconocerlo el Mesías. El ciego, a pesar de su ceguera, proclama a Jesús como el Mesías esperado, como aquel que al llegar dará la vista a los ciegos. Isaías 35:5, 8 siglos antes, anunció que cuando llegue el Mesías, entonces se despegarán los ojos de los ciegos y las orejas de los sordos se abrirán. Y esta es la primera vez que en el Evangelio de Lucas alguien reconoce a Jesús abiertamente como el Mesías. Y lo que el ciego le pide a Jesús es que se compadezca de él. Por su ceguera, por su estado de permanente impureza, por su imposibilidad de volver a Dios, en fin, por su desgraciada situación. Sin embargo, quienes estaban allí, incluso muchos de ellos discípulos de Jesús, no entendían la situación del ciego, y dice Lucas, los que iban delante le regañaban para que se callara. Sucede que en nuestra búsqueda de Dios, algunos, incluso personas cercanas y buenas, consciente o inconscientemente, nos desaniman y nos ponen impedimentos en nuestros deseos de acercarnos más a Dios. Pero lo que hay que hacer es lo que hizo el ciego: gritar más fuerte. Según el texto, él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Que el ciego se atreva a gritar que Jesús es el Mesías en medio de la gente que le llama la atención, prefigura a la iglesia que grita al pueblo de Israel que Jesús es el Mesías, pero son pocos los que le escucharán. Sin embargo, será insistiendo en sus gritos como logrará que Jesús lo escuche y lo atienda. Esto nos recuerda la parábola del juez injusto y de la viuda, y cómo la insistencia de la viuda logró que el juez le hiciese caso. Hay pues que insistir a pesar de los obstáculos. Y fueron tales sus gritos que Jesús, en medio de la bulla de la gente, lo escuchó. Y dice el texto, Jesús se paró y mandó que se lo trajera. Él siempre nos escucha, pero tenemos que insistir. Entonces dice el texto que cuando estuvo cerca, Jesús le preguntó: ¿y qué quieres que haga por ti? Jesús se compadece de la situación del ciego y está dispuesto a ayudarlo en lo que quiera. Y él dijo: Señor, que vea otra vez. Este pobre hombre no era un ciego de nacimiento, había perdido la vista y su mayor deseo era volver a ver. Y estaba convencido de que cuando llegase el Mesías, vería de nuevo. Su fe lo mantenía a la espera. Y entonces Jesús lo sanó. Le respondió el Señor: recobra la vista, tu fe te ha curado. La conclusión del relato es extraordinaria, pues no solo nos dice que enseguida recobró la vista, sino que nos dice que lo siguió glorificando a Dios. Primero lo siguió, y de esto se trata. Ahora que ve, que entiende el camino de Jesús y sus exigencias, el que fue ciego se puso a caminar con él, un camino que lo lleva a Jerusalén y lo lleva a morir crucificado. Segundo, el ciego lo siguió como fruto de su enorme gratitud por haber sido curado. Pues es la gratitud la que nos debe mover a ponernos a caminar su camino. Es gratitud por todo lo que nos ha dado, desde la vida, la salud, la familia, los amigos, las oportunidades, hasta el perdón y la posibilidad de ser feliz y vivir para siempre. Y tercero, lo siguió, pero glorificando a Dios. Tenemos tanto que agradecerle a Dios que el mejor modo de hacerlo es seguirlo, vivir como Él quiere y hacer su voluntad. Y ya sabemos cuál es su voluntad, que vivamos en la verdad y la justicia, y que ayudemos, que sirvamos y que nos preocupemos de quienes más necesitan. Pues vivir así es la manera como glorificamos a Dios. La última frase del relato es muy aleccionadora, pues nos dice que todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. ¿Al ver qué? Al ver no solo que el ciego veía, sino al ver que lo sigue por el camino
y sobre todo al ver que con el testimonio de su vida le da gloria a Dios. Pues nuestro buen ejemplo llama la atención y hace que el pueblo alabe a Dios por ello. A manera de conclusión, los invito a que nos preguntemos cuántas veces ha pasado Jesús al lado de nuestras vidas y sin embargo, nosotros hemos permanecido sentados, ciegos y viviendo una vida sin sentido. Pues será recién cuando brote en nosotros el deseo de Dios y cuando nos pongamos a escuchar y empecemos a preguntar ¿quién es Jesús? Y a conocerlo y a buscarlo. Entonces también gritaremos con fuerza, Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Y a pesar de la resistencia de la gente, Él nos escuchará y nos hará ver. Y luego preguntarnos, ¿y qué tan agradecido soy? ¿Estoy dispuesto a unirme a Él y a caminar con Él hasta Jerusalén? ¿Estoy dispuesto a dar gloria a Dios con el testimonio de mi vida? Ojalá lo hagamos, pues entonces nuestras vidas tendrán pleno sentido. Pidámosle a Dios que nos cure la ceguera que tenemos, para que nos animemos a caminar con Él y glorificar a Dios con nuestras vidas. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.